Buenos días, reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Quiero agradecer en este momento a nuestro panel eximio que nos acompañará el día de hoy en esta primera actividad del 2021. Son ellos el doctor Daniel Moya, de Argentina, y los coterráneos Giancarlo Fallone, que se encuentra en España, Carlos Moreno en Chile y Víctor Pacheco en los Emiratos Árabes. Y asimismo agradecer a nuestro amigo Juan Vallés, coordinador del Comité de Hombro, por esta actividad. Un saludo a todos los que están en este momento en la audiencia, que siempre nos siguen los días sábados, y seguiremos en esta actividad como es costumbre, dándole cabida a todos los comités de la sociedad venezolana. Bienvenidos, un feliz 2021 y deseándole mucha salud en estos tiempos de pandemia. Doctor Juan Vallés, es tuyos los micrófonos. Muy buenos días a todos y buenas tardes a nuestros colegas invitados internacionales, coterráneos venezolanos, algunos también. El día de hoy, nuestro tema de conversación es acerca de qué nos espera en el 2021 acerca de la inestabilidad del hombro. Y vamos a conversar con grandes jóvenes y muchachos y amigos internacionales y nacionales o coterráneos, que son el doctor Carlos Moreno Castillo, el cual se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile, venezolano, por supuesto, compañero de nosotros y quizás muchos de los que aquí están ahorita en la audiencia, el cual está trabajando ya en Santiago de Chile, en la clínica Dávila. También vamos a tener al doctor Víctor Alexander Pacheco, valenciano, venezolano, quien se encuentra en Arabia Saudita. Está trabajando por allá también. El hospital es un poquito complicado. Pero también está el hospital Suleiman Al-Habib. Y lo tenemos allá trabajando también, haciéndonos hoy una colaboración en este webinar. Tenemos al doctor Giancarlo Fallone, el cual se encuentra en Barcelona, España, trabajando en la clínica El Pilar, que también nos vamos a hablar de este tema. Y por supuesto, y no por último, es el menos importante de todo, es el doctor Daniel Moya, que nos acompaña desde Argentina, para conversar sobre esta parte. La dinámica de funcionamiento para hoy, vamos a comenzar con el doctor Carlos Moreno Castillo, quien nos va a hablar de, nos va a traer a cotación unos papers en cuanto a lo que está ahora y más o menos lo que va a seguir hacia adelante. A continuación, del doctor Carlos Moreno, va a hablar el doctor Giancarlo Fallone, y vamos a continuar esta misma dinámica, un poco de paper y qué están haciendo ellos con respecto a este problema con la inestabilidad basado en la experiencia y los nuevos acontecimientos científicos. Posteriormente continuará el doctor Víctor Pacheco, quien con el mismo tema, otros trabajos también de investigación y que se está haciendo por allá por Arabia Saudita. Y posteriormente el doctor Moya y mi persona empezaremos esta dinámica de mesa redonda con todos ellos a ir conversando un poco de lo que tenemos actualmente, qué sería lo que continuaría en el 2021 y que quizás no continúe. Agradecerle, por supuesto, a nuestros auspiciantes por la colaboración para que esto se lleve a cabo, al doctor Reni Cárdenas como presidente de la Sociedad Venezolana por estarnos acompañando también el día de hoy y permitir este espacio para que siga así sucediendo. Y sin más ni menos, vamos a dar inicio, que ya tan esperadas conferencias que tenemos aquí. Carlos, ya cuando quieras puedes empezar a compartir pantalla para empezar tu presentación. Perfecto, dígame si se ve. Estoy viendo ahorita tu pantalla, ya apareció tu presentación, ya estás en presentación, Carlos, cuando quieras. Perfecto, perfecto. Bueno, primero muchas gracias a la Sociedad Venezolana por la invitación, a Juan también por invitarnos a hacer esta reunión, esta mesa de discusión el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la
inestabilidad glenomeral del hombro en el 2021. ¿Qué hay de nuevo y qué hay en el futuro también? ¿Qué hacemos hoy en el 2021? Bueno, un poco de la toma de decisiones, cómo enfocamos a nuestro paciente, hablar un poco también de algunos papers de lo que yo más hago en este caso, que es Bankar más remplissage o Latarjet abierto, que en mi caso es lo que manejo, y cuáles son otras alternativas que se nos presentan en el futuro. Primero, en el enfoque del paciente, obviamente, siempre que hablamos de este tema, nos imaginamos al paciente joven, deportista, activo, deporte de contacto, de colisión, y siempre enfocamos el tratamiento partiendo en ellos, aunque no siempre van a ser los pacientes que presentan una inestabilidad, así que tenemos que manejar, obviamente, otras opciones. ¿Qué uso actualmente? Y creo que todos lo usamos en mayor o menor medida, es el ICIS Score. Obviamente no haciendo exactamente lo que nos dice, porque si no prácticamente todo sería Latarjet, pero sí nos basamos en esto. Yo en general cuando tengo pacientes que tienen menos de 3 puntos va a un procedimiento artroscópico, y cuando tienen más de 6 puntos va a un Latarjet sin discusión. Ese espacio entre los 4 o 6 puntos quizás sea motivo de discusión, aunque si les soy sincero, cuando tengo duda seguramente voy a indicar un Latarjet. Esto fue ya validado recientemente múltiples veces, pero traigo este trabajo del doctor Castaña, en donde revisaron 670 pacientes operados con Bankar artroscópico y lo siguieron por 5 años, independientemente del ICIS Score, fue aplicado luego en la revisión. Y el grupo que tenía menos de 3 puntos en el ICIS Score, vemos como una recidiva del 6.3%, que es bastante aceptable, pero como a medida que van aumentando los puntos, se va duplicando para el segundo grupo, y se multiplica por 9 incluso la falla en el tercer grupo. También obviamente utilizamos el glenoid tract, no voy a hablar de ello porque obviamente todos lo conocemos y ha sido motivo de discusión últimamente, pero sí les voy a traer este artículo de Di Giacomo que trata de unir el ICIS Score con el glenoid tract para simplificar este enfoque del paciente, en donde lo único que cambia es la evaluación radiográfica por el glenoid tract por tomografía 3D y ver si la lesión es on track u off track, y eso él concluye después de hacer una revisión que esto disminuye significativamente la indicación del Latarjet en ese grupo de pacientes en donde quizás existe la duda, y mantiene un porcentaje de recidiva bastante bajo. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Como les digo, Bankar más remplissage, Latarjet, en esto me muevo, esto es lo que hago dependiendo de la evaluación, y quiero traerles algunos papers para discutir en qué estamos hoy y qué se está discutiendo. Aquí del Dr. Hurley 2019 en el Shoulder and Elbow vemos un estudio de revisión sistemática de 10 años de seguimiento de pacientes con Bankar artroscópico. Sabemos que es una técnica reproducible, mínimamente invasiva, con baja tasa de complicaciones, pero que tiene una recurrencia del 16% aproximadamente y con una tasa de revisión del 17%, lo cual es alto. Resultados que empeoran con los años en general y que tienen un retorno deportivo bastante bueno. Además de esto, traigo un estudio sistemático de Bankar asociado a remplissage, que sabemos que es una técnica igualmente reproducible, con pocas complicaciones, bastante segura, y que la tasa de recurrencia es bastante inferior a la tasa de recurrencia en el Bankar artroscópico aislado, una tasa de recurrencia entre el 3.2 y el 4.4%. Este mismo estudio lo compara con el Bankar artroscópico solo con el Bankar más remplissage y el remplissage con el Bankar al Latarjet. Y vemos como la tasa de recurrencia es bastante inferior, 3.2 contra 16.8 cuando asociamos el remplissage, y cómo la tasa de recurrencia se mantiene similar a la tasa del Latarjet cuando el paciente está indicado con un defecto óseo subcrítico. A pesar de eso, tenemos obviamente una mayor incidencia de complicaciones en la cirugía del Latarjet, que es lo que nos habla un poco de cómo enfocar actualmente a estos pacientes, cuando decidir hacer un Bankar más remplissage o un Latarjet. Este estudio está por publicarse ahora en el 2021 y es una revisión, que es un estudio nivel de evidencia 1, el primer estudio nivel de evidencia 1 que compara estos dos procedimientos, doble ciego y randomizado, 108 pacientes, 54 por lado.
Todas las cirugías fueron hechas por los fellows del equipo con defectos óseos glenoideos menores al 15%, sin importar el tamaño del Hill-Sachs. Compararon Bankart artroscópico con Bankart más Remplissage. Al final, la recurrencia fue la esperada en el Bankart artroscópico a 2 años, 18%, contra 4% en el Bankart cuando le asociamos un Remplissage. Entonces, esto nos da bastante que pensar acerca de si es necesario asociarle un Remplissage a la reparación de Bankart. Es una pregunta que dejo en el aire. También otro estudio de revisión sistemática de cuando asociamos Remplissage a Bankart y lo comparamos con Latarjet, 379 pacientes, 2 años de seguimiento, ambos efectivos en las lesiones de Hill-Sachs enganchantes con defectos óseos subcríticos. Menos complicaciones en el Bankart más Remplissage que en el Latarjet. O sea, todos los estudios como que nos están hablando un poco de, o esto que les traigo, un poco de cuándo asociar el Remplissage al Bankart y ver que tenemos menos recurrencia y menos complicaciones que el Bankart solo y el Bankart con Remplissage. Sin embargo, obviamente, cuando hablamos de complicaciones del Latarjet, tenemos un estudio que dice que no todo es reluxación y trata como de decirnos que el Latarjet tiene muchas complicaciones, pero si somos objetivos, en realidad las complicaciones del Latarjet son 5.3 para el abierto, 13.6 para el artroscópico, pero si las revisamos son hematomas, osteólisis del injerto, lesiones temporales de los nervios, pero bajísimas, 0.8%, 0.9%, así que tampoco es que sea algo esperado. Del Latarjet no creo que vayamos a hablar demasiado porque es lo que hacemos normalmente, es como el caballito de batalla de todos. Creo que si hay dudas en algún momento acerca de la indicación, está ampliamente aceptado que vamos a hacer un Latarjet y nos vamos a ir a la segura. Si es abierto, si es artroscópico, creo que más adelante Jan nos va a hablar un poco de estas alternativas, así que eso lo vamos a discutir luego. Simplemente traer otra vez una revisión de Hurley que revisa una revisión sistemática y nos habla de lo que ya conocemos, técnica reproducible, con su triple efecto, baja recurrencia, baja tasa de revisiones, resultados predecibles y un alto retorno deportivo. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hago yo en este momento? Hago las dos opciones, Bankart artroscópico y Latarjet. Cuando hago el Bankart artroscópico, trato últimamente de asociarle el Remplissage debido a la evidencia, siempre que se pueda. Sabemos que es súper común la lesión de Hill-Sachs. Es raro que tengamos una inestabilidad glomerular recidivante sin un Hill-Sachs. Lo hago artroscópico. ¿Qué posición? Lo hacía en decúbito lateral desde el fellow hasta el 2019. Últimamente, por comodidad, lo estoy haciendo en silla de playa y en realidad sigo teniendo buenos resultados. ¿Qué portales utilizo actualmente? 3 portales, uno posterior y 2 anteriores clásicos. Trato de usar siempre anclas para manguitos cuando uso un ancla en el Remplissage. Si no, si el tamaño me lo permite, trato de usar 2 anclas y siempre metálicas. ¿Qué técnica utilizo para el Remplissage? Para el Remplissage, siempre que puedo, doble polea. Banca, el Latarjet, lo hago abierto, no lo hago artroscópico. Creo que para allá va la cosa. Más adelante quizás se puede hacer artroscópico. Actualmente lo hago abierto, en silla de playa, clásico, 2 tornillos. A la cápsula no le hago nada. Esto es lo que actualmente estamos haciendo. Creo que la discusión pasa por la indicación, ver ese espacio entre el Bankart y el Latarjet. Entonces, hasta aquí más o menos lo que hay de nuevo en esta discusión y las alternativas que manejamos actualmente en el equipo para el 2021. Pero obviamente hay otras alternativas que si uno revisa la literatura, encontramos en ella algunos artículos actuales que nos hablan de posibilidades. Injertos de cresta ilíaca, Trillat, Putiplat, DAF, otros. Entonces, veamos qué tenemos. Aquí hay una revisión sistemática de la sesión del procedimiento con cresta ilíaca. 260 pacientes a 4 años con resultados bastante buenos, así que es una posibilidad hacerlo ya sea abierto o artroscópico. Muchos cirujanos lo utilizan incluso como primera opción en estos casos. Hay también en la literatura reciente procedimientos artroscópicos tanto para inestabilidades primarias como en este caso para revisiones de falla del Latarjet
y revisarlo con un injerto de cresta vía artroscópica. Otra alternativa, el clásico Trillat. Sabemos que tiene todavía un espacio en este grupo de pacientes mayores con lesiones del manguito rotador posterior superior que no es reparable, en donde lo que hacemos es una osteotomía parcial de la coracoides y una inserción a nivel del cuello glenoideo. El doctor Valenti en el 2019 presenta una técnica artroscópica para este tipo de procedimiento. En el 2020, el doctor Baló presenta otra técnica que, como les digo, tiene su espacio, pacientes mayores, pacientes con hiperlaxitud, y que tiene la prueba del tiempo también, igual que el Target, con un 96% de buenos resultados, que lo demuestra Valls en su serie de cirugía, pero abierto, obviamente. También hay espacio en la literatura para otro clásico, como el Putiplat. No, dejo también la pregunta en el aire si es que pueda tener algún futuro, pero este equipo japonés en el 2020 presenta una modificación de la técnica clásica, un flap del suescapular a la cápsula para tratar de tener un efecto dinámico en las inestabilidades, con una tasa que llama la atención de recurrencia comparable a la del Latarjet. No tengo experiencia con esto, pero se los traigo ya que estamos hablando de que pueda venir, y quizás estas cosas que se hicieron antes puedan volver a estar en la discusión. Así que uno las encuentra en la literatura cuando buscan. Y otra alternativa que también se nos pueda presentar en el futuro, que ya hay varios médicos involucrados en este procedimiento, el doctor Mazoca, el doctor Philip Collins y el doctor Laderman, por ejemplo, donde hacen una estabilización dinámica del hombro con el bíceps, una transposición del bíceps. Lo que es esto es una reparación de bancar artroscópica y además una tenodesis del bíceps a nivel del cuello glenoideo, que nos va a dar una estabilidad dinámica del hombro. Esta es una alternativa que ellos presentan como al bancar aislado y el Latarjet, qué hacer con estos pacientes, en donde todavía puede haber alguna discusión. Reportan resultados superiores a la reparación de bancar aislada, obviamente en pacientes que tienen un defecto óseo subcrítico, que para ellos es el 20%. Esto también es discutible y seguramente lo vamos a conversar más adelante, de cuándo, que llamamos un defecto óseo subcrítico. Así que revisando esto y viendo la literatura actual y qué hacemos, dejo algunas preguntas para la discusión. ¿Qué papel va a jugar el bancar aislado en la actualidad y en el futuro? ¿Es todavía una opción para nuestros pacientes? Asociar el Rempisage en todos los bankers que hacemos podría ayudarnos a disminuir la recurrencia si lo indicamos. ¿Y qué papel pueden jugar los procedimientos alternativos que vemos en la actualidad y en el futuro? ¿Podrá esto ser una alternativa? Así que dejo esto para preguntas. No sé si Juan querrá que la discutamos más adelante al final de las presentaciones y ver qué opina la mesa sobre esto. Carlos, te felicito, excelente presentación, muy buen arranque para el día de hoy. Creo que Dani debe tener un papelito a la mano y un lápiz porque debe estar anotando por allí igual que yo. Las preguntas vamos a tratar de hacerlas por el chat para aquellos que ya están conectados y estas personas que se han venido uniendo ahorita al grupo. Para después ir recopilando las preguntas porque probablemente se van a ir repitiendo y yo las voy a ir leyendo y pasando acá. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy. No te vayas ahí porque todavía nos queda la mesa redonda. Ahora continúa el doctor Giancarlo Falone. Giancarlo, ya puedes ir compartiendo pantalla. Nos va a hablar desde el otro continente y nos vamos a escuchar un poco qué está aconteciendo en el otro continente en cuanto a las inestabilidades. Sabemos que pareciera que el menú es el mismo, ahora veremos con qué tenedor nos lo comemos. Giancarlo, es todo tuyo. ¿Ya me están viendo correctamente? Sí, Giancarlo, ya estamos viendo la presentación y te estamos escuchando perfectamente. Bueno, un poco cuando Juan me inscribió para formar parte de este equipo, bueno, la idea era hablar de los enfoques innovadores en el manejo de la inestabilidad del hombro y
un poco saber qué hemos hecho durante todos estos años, qué vamos a dejar de hacer y qué haremos en el futuro próximo, ¿no? A ver, porque no me está corriendo esto de manera con el control remoto. Bueno, el manejo de la inestabilidad del hombro ha experimentado, como todos sabemos, importante evolución con rápidos avances en las últimas décadas debido a la transición que ha habido desde las técnicas abiertas a las técnicas artroscópicas. En 1980, el doctor Johnson fue el primero que describió un procedimiento de estabilización artroscópica, y desde entonces se han logrado avances rápidos y se han publicado técnicas artroscópicas cada vez más sofisticadas que continúa evolucionando constantemente. Ahora, la cirugía de la Tardier se considera el gol estándar para los defectos glenoideos, para las inestabilidades anteriores recurrentes del hombro, con defectos glenoideos y defectos de la cabeza humeral. Las indicaciones, pienso que siguen siendo un poco controvertidas. El procedimiento suele reservarse para casos con defectos óseos de la glena de más de un 20%, pero en muchos países europeos, sobre todo en Francia, está indicado en defectos del 10%. Otras indicaciones para la Tardier son lesiones capsuloligamentosas importantes y pacientes con mayor riesgo de recurrencia. En mi caso, yo realizo esta cirugía, al igual que Carlos, de forma abierta, pero existe actualmente una tendencia bastante clara de pasar el procedimiento a hacerlo de forma artroscópica desde que fueron publicadas las técnicas por el doctor Boileau y el doctor Lafosse. Ha habido bueno, unas ganas de parte de los cirujanos de realizar esta técnica de forma artroscópica, aunque es una técnica muy demandante, técnicamente muy demandante, y que no es reproducible para todos los cirujanos, sobre todo por el volumen de pacientes que podemos operar al año. A pesar de los excelentes resultados clínicos disponibles en la literatura, se han reportado tasas de complicaciones de hasta un 30%, con tasas de reintervenciones de un 7%, sobre todo relacionados con la fijación de tornillos metálicos. Por tal motivo, se han diseñado otros sistemas de fijación, como las placas de refuerzo metálica, los tornillos bioabsorbibles y los botones corticales introducidos por Boileau para evitar las complicaciones relacionadas con las fijaciones de tornillos en este procedimiento, con sistemas de suspensión, un botón único o un botón doble. Con respecto a las placas de refuerzo metálicas, se han visto complicaciones en cuanto a la irritación de los tejidos blando. La utilización de tornillos bioabsorbibles no es recomendable porque tienen tasas de osteólisis de un 67% aproximadamente, lo que duplica la tasa de osteólisis con tornillos metálicos. Es por esto que en el hospital de Belviche, aquí en Barcelona, el doctor Hachén desarrolló una técnica publicada en septiembre del año pasado en el Arthroscopy Techniques, donde hablan de una técnica de Atelier por cerclaje que está libre de fijación con metal. Este es un vídeo cortesía del doctor Hachén, donde muestra la configuración de los fiber tapes alrededor, no sé si está corriendo esto, sí, del proceso coracoideo y la parte posterior de la glena. A continuación vemos una imagen desde el portal antero superior del el injerto glenoideo, y vemos la correcta posición y fijación de la apófisis coracoides, y se comprueba comprobándolo directamente con el artroscopio, con un tensor de fiber tapes. Se hace una tensión por separado de los hilos que alcanzan una fijación aproximada de unos 90 newtons. Con este sistema, este sistema tiene
un efecto de placa de compresión entre la apófisis coracoide y la glena. Esto se debe gracias a las 4 cintas de fiber tape que se pasan a través de los túneles, que son más pequeños, son de 2.4 milímetros, y la configuración en círculo que conecta ambos túneles con las mismas cintas. Debido al uso de túneles de menor diámetro, tanto en la glenoides como en la coracoides, tenemos la ventaja teórica de una mínima pérdida ósea, y en consecuencia esto aumenta la superficie de contacto glenoidea injerto y disminuye el riesgo de fractura. Para hacer esta técnica se usa un gancho metálico y una guía de perforación que hacen que esta técnica sea más reproducible quizás, y potencialmente pueda disminuir el riesgo de malposición de los túneles, y lo que resultaría en una colocación precisa del injerto coracoideo. Además, esta técnica, el doctor Hachén aboga por la reparación del complejo cápsulo labral para aumentar la estabilidad articular, la propiocepción, lo que posiblemente podría reducir la aprensión subjetiva en estos pacientes. También se ha propuesto que la fijación elástica que se produce con esta técnica conduce a una cicatrización y una remodelación que quizás no sea posible lograr cuando se utilizan métodos de fijación más rígidos. Y también podríamos eliminar los problemas relacionados con la extracción de tornillos, la distorsión de las imágenes cuando vemos una resonancia de control o el impingement que podemos tener de tejidos blandos. Las ventajas básicas de esta técnica se pueden realizar tanto en decúbito lateral como en silla de playa. La toma del injerto del proceso coracoideo se hace a través de un mini open, en donde puedes preparar perfectamente la osteotomía de la coracoides, liberar el tendón conjunto, preparar la superficie articular y perforar los túneles con el mini open, en visión directa, ahorrando la dificultad que tiene hacerlo todo artroscópico con las técnicas de la Fox y Boileau. No requiere una colocación de un peligroso portal transpectoral. Los túneles de la glena son pequeños, son de 2.4 milímetros con una guía específica, y esto hace que haya una fuerte compresión del injerto, y por supuesto hay fijación de implantes que están libres de metal. La desventaja es que también es una técnica exigente, en donde el cirujano es preferible que haga un volumen importante de este tipo de cirugías para poder utilizarla. Las limitaciones, como digo, son la capacidad, el volumen que hay en el hospital y la cantidad de cirugía que hagas al año, y lo acostumbrado que estés a hacer cirugías de este tipo. La curva de aprendizaje es amplia, tendrías que tener acceso a cadáveres o bueno, ya ser un cirujano muy experimentado para atreverte haciéndolo por primera vez en un humano. Otras de las limitaciones, que es una guía específica, que en aquí la utilizada desde la casa comercial Artrex, y esto puede suponer también un riesgo quirúrgico aumentado. Los riesgos son básicamente casi los mismos que con la técnica de la target, o sea, lesiones del plexo braquial, o sea, me refiero a la target con implantes metálicos, lesiones del plexo, lesiones subescapular y roturas del injerto. Aquí en Barcelona también se está utilizando mucho la impresión 3D. Sabemos que la impresión tridimensional se utiliza cada vez más en la planificación preoperatoria y sirve para determinar la profundidad de las lesiones de glena o lesiones de la cabeza humeral, sirve para valorar las lesiones de Hill-Sachs o on track, off track, saber dónde se bloquea, cuándo, y ya se están comercializando guías quirúrgicas impresas en 3D para ayudar a las cirugías ortopédicas. Pues, sin embargo, uno de los procedimientos que uno cuenta con la comercialización, digamos, es la preparación de una guía quirúrgica que nos ayuda a coger el injerto más que el defecto. Este procedimiento de medición de los injertos se realizan actualmente de forma manual, pero la preparación de una guía quizás sea el nuevo paso para superar los posibles problemas de dimensionamiento. En el Hospital Taulí, aquí en Barcelona, liderado por el doctor Ferran Fillat,
se hacen este tipo de guías quirúrgicas impresas en 3D para ayudar a la extracción de tejidos, o sea, la extracción de injertos óseos. Los procesos son, el primer paso es de segmentación, se realiza la segmentación a través de la reconstrucción 3D de la tomografía. El segundo paso es el diseño, el cual se hace a través de software especializado. El diseño en este caso fue realizado por un software que se llama Mesh Mixer, y esto crea la propia guía. Y el tercer paso es la impresión de la guía propiamente dicha. Antes de la cirugía se imprimen dos guías, dos modelos 3D, perdón, uno que es de la guía y uno que es del defecto, y se valora el match entre ambas para evitar la falta de coincidencia entre ellas. ¿Okay? La impresión de este tipo de sistemas se hace como todas las impresiones 3D, dependiendo de lo que quieran utilizar. Aquí se utiliza un material de poliamida, que es 2200, que es biocompatible, que pasa todos los procesos de citotoxicidad y, por supuesto, todas las normativas del producto sanitario. En estas fotos pueden ver el diseño de la guía quirúrgica en la segunda foto de izquierda a derecha, en donde se ve la guía y el fragmento de hueso tomado de cresta ilíaca específico que se correlaciona con el defecto de la glena, que en este caso era un defecto de glena de más de un 50%, y a través de la guía se colocan dos Kirchner y se coloca el injerto, que luego lo puedes fijar con tornillos metálicos, como fue en este caso. Pues esto, básicamente esto, invitarlos a un nuevo webinar que realizará la Sociedad de Ómblico de aquí de España el día 29, hablando del manejo de las primoluxaciones del hombro. Sí. Muchísimas gracias, Giancarlo. Otro punto más, Dani, para seguir aquí en la discusión. Muchísimas gracias, Giancarlo, por aceptar la invitación nuevamente, por compartir con nosotros tu experiencia y la experiencia del antiguo continente. No te vayas a perder, Giancarlo, porque después tenemos esta mesa redonda. A continuación tenemos el doctor Víctor Pacheco, que nos va a hablar también de otro continente más, y vamos a hablar con él acerca del mismo tema. Nos va a compartir la experiencia desde aquellos lares. Giancarlo, necesitamos que dejes de compartir pantalla. Estoy intentándolo. Ok. ¿Ya está? Ahora. Ok, Víctor. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Un fuerte abrazo y un saludo desde Asia. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, voy a hablar un enfoque de un detalle un poco más, digamos, que me interesa. Creo que es importante que definamos a la hora de poder hablar de inestabilidad de hombro, porque un grave problema a veces a lo que nos enfrentamos es los primeros detalles en el hecho de haber hecho las reducciones iniciales al comienzo y la parte diagnóstica. Muchas veces se pierde porque no hay criterios claros, se habla muchos criterios y muchas escalas con respecto al tratamiento, si vamos a la Target, vamos a artroscopia, vamos a reemplissage, pero muchas veces no se tiene claro cuando si de repente le preguntamos a un residente o le preguntamos a un médico general qué hacer con una luxación, una primoluxación. Y recordemos que la primoluxación no la va a recibir el doctor Daniel Moya, yo tampoco la recibo. De repente tampoco la recibe Juan, Giancarlo, la recibe médicos generales, residentes de hospitales, la recibe muchas personas y muy pocas veces la recibe y tenemos unas grandes complicaciones de efectos óseos y enormes problemas a la hora de plantearle la solución quirúrgica, porque los manejos iniciales desde el comienzo fue quizás un poco tosca, el diagnóstico no se hizo adecuadamente al comienzo,
porque no se manejaron criterios claves para ese diagnóstico y el paciente a veces llega tarde al que puede hacer esas resoluciones y se enfrenta con defectos óseos gigantescos, tanto en la glenoide como en la cefálica. Se enfrenta a daños asociados en las partes blandas, ya sea capsulares, ya sea a nivel del bíceps, ya sea a nivel del manguito rotador, que pasan desapercibidas y muchas de ellas pueden a veces ser diagnosticadas muy temprano y resolverse muy temprano antes de convertirse en un grave problema que tenemos que ir a impresiones 3D, a sentarnos a dialogar, a practicar 15, 2, 3 horas de discusión y tratar a veces de no llegar a alguna solución. ¿Okay? Este es el hospital donde actualmente trabajo, el Hospital Suleimán Al-Habib, en la ciudad de Al-Khobar, en el Middle East. Y en la inestabilidad del hombro, una mirada hacia el 2021, y Carlos en sus artículos hablaba del putiplat. Yo lo veía como referencia histórica, creo que lo vi alguna vez cuando era adolescente. Como muchos saben, mi papá es ortopedista, traumatólogo, y desde muy niño, pues, o de muy joven, entró a quirófano a ver cirugías, y por supuesto que vi realizar el putiplat en algunos momentos, y tengo esa memoria de esa técnica. La incidencia 1.7 anual de la población general sufre una luxación de hombro. La luxación de hombro no es exclusiva del atleta, de la persona que anda haciendo deportes todos los días en la calle, también puede ser una persona de 60 años, 65 años, que se cae en la casa. Cualquier otra persona que por alguna razón no sufre la fractura, pero sufre la luxación, como vemos a la persona, hay una alta recurrencia, una alta probabilidad de recurrir en una luxación, en que sea recidivante, a medida que la edad es menor. Es decir, pacientes que son adolescentes, pacientes que tienen menos de 30 años de edad, tienen, mientras menos edad, más posibilidades tienes de que exista una recurrencia de esa luxación. Entonces, cuando manejamos una primoluxación, lo importante es tratar de entrar en un factor, porque lo importante es evitar la segunda luxación. Ya cuando llegamos al paciente que son 2, 3, 4, 5 luxaciones, ya es la segunda luxación y ver en cuáles de estos pacientes podemos hacer diagnósticos acertados y hacer ese manejo inicial adecuadamente. Si el paciente tiene menos de 20 años, es muy probablemente es quirúrgico. Desde la primera luxación, y eso hay que dejarlo claro, no cabe mucha discusión, porque tienen un 90% de posibilidades de volver a sufrir una luxación en algún momento de su vida. Es decir, si tienen menos de 20 años, prácticamente lo que hay es que tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible para tratar de hacer la resolución quirúrgica y evitar que después sea un paciente con 6 luxaciones o 5 luxaciones, que va a tener un defecto óseo muy importante. Este es un estudio que me pareció interesante, que habla sobre el diagnóstico con resonancia magnética. ¿Cuándo indicar resonancia magnética? Parecería tonto hablar de eso, pero es que en algunos sistemas de salud la resonancia magnética no es el estudio primordial, no es un estudio que tú puedas mandar a hacer de rutina. No, por lo menos en Venezuela, cualquiera va a cualquier centro de resonancia, muchas veces con un papel, o simplemente le dice al radiólogo, quiero hacer una resonancia, y se hace hasta sin indicación médica. En países como el que yo estoy, hay que indicarlas basado en protocolos, lo cual hace que este tipo de estudios se realice. Este fue realizado en la Universidad de Boston en el año 2017, y comparaban y dividieron, hicieron 2 grupos de pacientes, un grupo de 89 pacientes, los dividieron en grupos, en 2 grupos similares, homogéneos, en el cual el primer grupo, el LT6, era menos de 6 meses para realizar la resonancia, y el GT6 es el más grande, greater than 6 months, para realizarse la resonancia magnética. ¿Ok? Pacientes que en ese primer evento de luxación se le realizaba antes de los 6 meses una resonancia, después de la reducción o después de los 6 meses. La sorpresa o los resultados, como los vemos aquí, en todo lo que ellos evaluaron en los 2 grupos de pacientes, es que el daño del cartílago, si el paciente se hace la resonancia tempranamente, antes de 6 meses, vamos a encontrar que hay un 27% tiene lesión del cartílago, pero si la resonancia se dilata o se retrasa más de 6 meses, por algunas razones, el paciente
se diagnostican 73% de los pacientes ya tienen daño en el cartílago, y eso es porque muchas veces quedan con inestabilidad, subluxación posterior a la primera dislocación, posterior a la primera luxación, y entonces ese micromovimiento del hombro, en la articulación más móvil, ese micromovimiento genera un desgaste después de 6 meses que nos da esta cifra. Respecto a las lesiones de SLAP, si se diagnostican temprano son 34, pero si se deja que este micromovimiento de subluxación, de inestabilidad oculta, como le llama también la doctora Pisanti, sube casi al 60% las lesiones de SLAP cuando la resonancia magnética es retrasada. Con respecto al His-Sash, Bankart, la lesión de Bankart, la lesión Boni-Bankart, normalmente son similares, no hay diferencias significativas si se hace tempranamente o retrasadamente o dilatadamente. Las lesiones posteriores también aumentan porque cuando hay inestabilidad, sin duda alguna, el hombro cuando está inestable y es subluxo, tiende a irse hacia la región posterior. Entonces, mientras más tiempo pase, una inestabilidad que haya quedado oculta en el paciente y no se haya diagnosticado, sin duda alguna va a afectar la región posterior. Entonces vamos a tener una luxación o una inestabilidad anterior, que pudimos haber tratado, una inestabilidad anterior en un paciente de 19 años, con un labrum posterior 6 o 8 meses después, que se va a asociar a esa lesión, y muchas veces no se trata en esa cirugía, sino que se deja y es el paciente que entonces todavía tiene un componente de inestabilidad en el hombro. Con respecto a las lesiones del bíceps, pero hay un detalle bien importante: después de los 40 años, después de una primoluxación que se sufre a los 40 años o más, es muy prevalente tener una lesión del manguito rotador. Si la resonancia, el comienzo, normalmente todas las resonancias, si se hace muy temprano, van a ver que la mitad de ellas tienen, o el radiólogo o la imagen interpreta una lesión del manguito rotador que nos puede hacer pensar que tenemos que reparar algo. Pero resulta que si se retrasa 6 meses la resonancia y se hace después de los 6 meses, resulta que baja a la mitad, es decir, solo 24% sigue persistiendo con la lesión del manguito rotador asociada. Entonces, ¿qué conclusión llegamos con este estudio? Bueno, que la población de pacientes de mayor riesgo, con menor a 20 años, sean hombres, practiquen deportes de contacto y tengan hiperlaxitud del hombro, se debe realizar la resonancia, ya sea con contraste o sin contraste, inmediatamente, o sea, lo más pronto posible, para poder orientar el diagnóstico de los pacientes. Ya hablamos que menor a 20 años tiene un 90% de posibilidades de recurrencia, así que en esta población, en este tipo de pacientes, lo que nosotros estaríamos evitando es tener un daño articular mayor si no lo diagnosticamos. O sea, el paciente llega, se le hace, tiene una luxación, se hace una reducción de hombro y después simplemente se le coloca un inmovilizador. Ese paciente por debajo de 20 años debe ir a resonancia. No se debe esperar si la inestabilidad continúa o no, porque muy probablemente la lesión que tenga ese paciente no va a ceder y en algún momento no va a curar, y en algún momento no va a cicatrizar, y en algún momento va a repetir, va a ser la recidiva. Y después de la recidiva vamos a tener defectos óseos muy importantes, lesiones labrales posteriores asociadas, lesiones de SLAP, y ya dejaría de ser una inestabilidad simple, de repente un Bankart simple, para convertirse en una lesión de Bankart asociado con alguna otra lesión de más complejidad en el tratamiento. Entonces se benefician mucho los pacientes jóvenes con la resonancia temprana, y los pacientes mayores de 40 años, se benefician mucho de no hacer las resonancias inicialmente. Por razón, uno, estadísticamente tienen menor riesgo de hacer una reluxación, y lo segundo es que esa primera resonancia nos va a hablar de una lesión del manguito rotador la mitad de las veces. Si esperamos un poco y el dolor persiste, y un paciente que persiste con dolor, después de 6 meses hacemos una resonancia, muy probablemente si tuvo una lesión que no curó del manguito rotador, algún tipo de lesión, solo el 24% va a seguir teniendo, se va a poder determinar en la resonancia la lesión del manguito rotador, y entonces en ese caso, por encima de 40 años no iríamos a muchas veces hacer reparaciones de inestabilidad, sino a hacer reparaciones del manguito rotador, que es el principal estabilizador, especialmente cuando se es mayor de 40 años.
Con respecto al tratamiento de las lesiones, ¿qué hacemos acá? Como me había comentado Juan, ¿qué hacemos? Por protocolo nosotros hacemos tres tipos de cosas, ¿no? Decimos reducción, se hace manejo conservador de las primoluxaciones, hacemos por artroscopia y hacemos cirugía abierta. Con el primer punto, que es el punto de las reducciones cerradas de hombro. En el paciente con primoluxación es muy importante que el paciente esté sedado. Si el paciente no está sedado, no tiene una sedación, el paciente no es capaz de colaborar con la reducción, vamos a tener maniobras como las primeras que vemos, la hipocrática, la de doble apoyo, para poder tratar de reducir el hombro. Entonces es una pelea entre nosotros y el paciente, y obviamente esa pelea, si hubo esa lucha entre él resistirse al dolor y no colaborar, y nosotros tratando de hacer una reducción, lo que vamos a generar es defectos óseos mucho más grandes. Puede que generemos defectos óseos que no existían antes de la luxación, no existían con la luxación, sino que aparecen muchos defectos óseos a raíz de las reducciones. Por protocolo, nosotros, acá el equipo que está en la emergencia y un equipo de emergencia que tiene adjuntos y residentes, ellos están adjuntos, es de un emergenciólogo, no necesita un anestesiólogo para hacer la sedación. Hay distintos tipos de sedación. Hace una sedación que se llama sedación consciente, en donde el paciente es colaborador, usa midazolam, usa ketamina. El emergenciólogo simplemente seda al paciente para que relaje y pueda colaborar. Colocan una sedación que usa analgesia y se hace la reducción. Normalmente se hace por protocolo acá en el hospital. Le decimos que el equipo de la emergencia la tiene que hacer con la maniobra de Kocher, a la cual se les instruyó para que la hicieran, porque es una maniobra que si el paciente colabora es bastante sencilla y con menos posibilidades de generar daño óseo al momento de la reducción. Con respecto a la artroscopia, Carlos y Giancarlo hablaron bastante. Carlos mostró unas tablas bien importantes sobre respecto a cómo decidir si hacer una lesión, una cirugía abierta o un bancar artroscópico. El bancar artroscópico, si no hay defecto óseo, yo soy un poco más a la tendencia del criterio francés del 10%. Un 20% de defecto óseo para mí es bastante grande, ya eso es prácticamente una pera invertida. Yo ya cuando veo un defecto, aunque sea pequeño, del 10%, yo me voy por un Latarjet. Sin duda alguna, no me la juego, no me juego esa carta como si fuera una apuesta si va a fallar o no va a fallar. Me voy por el Latarjet en arco de congruencia, como lo describe Burja, que me parece una excelente técnica para hacer el Latarjet. Con la inmovilización por una semana la dejamos, máximo 10 días. Los estudios muestran que no hay diferencia significativa en tener un paciente inmovilizado por 6 semanas, por 4 semanas. Esto es bastante discutible en cientos y cientos de trabajos y de papers, pero las estadísticas muestran que tuvo un paciente que lo puedes inmovilizar por mucho tiempo, pero si es una lesión que no tiene potencial de cicatrización o potencial de curación, que la tuvo al inicio, y sin duda alguna, con una semana, máximo 10 días, es suficiente para la inmovilización en una primoluxación. Recuerden que si el paciente tiene menos de 20 años, la inmovilización, la recurrencia es muy alta, y por mucho que lo inmovilicemos y por mucho que tengamos el tipo de inmovilizadores, el paciente muy probablemente va a recidivar en la luxación. Con esto abierto, yo sé que el doctor al fin lo entendí después de mucho tiempo, que él siempre lo mencionaba, era el bancar abierto. Entendí que debo realizar, o lo hago, el bancar abierto cuando veo una lesión de Hagel. El seno de la indicación que usa el doctor Moya. El doctor Moya es su técnica preferida para las inestabilidades de hombro, pero me he dado cuenta que en esta lesión de Hagel, que es bien complicado, a mí en resonancia me gusta diferenciar si tengo un Hagel o es simplemente un bancar simple. Si yo tengo un Hagel, prefiero hacer una cirugía abierta, hacer el bancar abierto y poder reparar el ligamento glenohumeral inferior, el as inferior, en la cefálica humeral.
¿Uso ancla o uso transoseo? Yo prefiero transoseo. Vengo de una escuela de la doctora Carolina Pisanti que a nivel del tercio proximal de húmero en cirugía abierta le encanta o nos encanta el punto transoseo. Creo que el punto transoseo en el tercio proximal de húmero tiene unas ventajas por encima de las anclas que hoy en día inclusive se está poniendo de moda, pero es otro tema en el manguito rotador. Por eso a mí me gusta el punto transoseo y me siento muy cómodo haciéndolo en el tercio proximal. Entonces reinserto la cápsula en el húmero con punto transoseo. En el labrus sí utilizo ancla, no uso punto transoseo en la glenoides. Y cuando hay defecto óseo, ya lo dije, por encima del 10%, comparto ese criterio con la escuela francesa, ya yo me voy por una cirugía de la Target en arco de congruencia, ¿ok? Donde la parte inferior de la coracoides es la cara inferior, es la que después queda siendo la cara articular. Esto también es bien importante, sé que ya vi que hay amigos fisiatras y me gusta muchísimo porque después, si estamos tratando pacientes con luxaciones de hombros, primoluxaciones, es importante determinar y colocarlos en el Stanford Triangle, en donde tenemos, basado en la clasificación de Pollard, 3 tipos de pacientes, 2 que tienen lesiones estructurales, que es el tipo 1 y el tipo 2, donde hay una lesión estructural, que por mucho que hagamos o por mucho que lo mandemos a terapia, o no importa cuánto tiempo lo inmovilices o el tipo de inmovilizador, hay una lesión estructural, que puede ser atraumática, que en este caso serían los IOS, los que son por sobreuso, y los traumáticos, que es el clásico TUPS, ¿no? De la lesión traumática de Banga. Entonces el paciente que va más hacia el lado derecho del triángulo, ¿ok? Y hacia la parte derecha del triángulo son lesiones más estructurales, normalmente se acercan más a la cirugía y el patrón muscular tiene menos que ver con su inestabilidad. Y el otro tipo de paciente es el que va hacia el lado izquierdo, ¿ok? Hacia la parte izquierda, que normalmente son pacientes hacia la esquina inferior izquierda, donde está el tipo 3, donde son pacientes netamente de patrón muscular, que son los multidireccionales. El clásico es el multidireccional, que es vital que se restablezca en el patrón muscular y no equivocarse y no llegar a tratar de hacer una cirugía en pacientes que sean catalogados con un Pollard, sean pacientes con Pollard tipo 3, porque son pacientes que no importa qué cirugía hagamos, siempre van a fracasar. Entonces, este esquema para mí es bien importante tratar de ubicar al paciente en estas 3 vértices, en cuál de estos 3 o en cuál de estas caras del triángulo tengo al paciente, porque me va a definir a mí cuál puede ser quirúrgico, cuál no puede ser quirúrgico, en especialmente los que están en la base del triángulo. Trato de definir si tienen o no una lesión estructural. Si no hay lesión estructural, van con un buen tratamiento de fisioterapia, con fisiatra, que nos evalúe y nos haga un buen trabajo de reacondicionamiento muscular. Y si la lesión es traumática, si el paciente tiene menos de 30 años, de 20 años, sin duda alguna va a cirugía. Si ya está por encima de los 30 años, trato de considerar para ver si la opción conservadora puede ser un buen tratamiento para este tipo de pacientes. Para recordar, entonces, ya para terminar, los pacientes que tienen menos de 20 años tienen una alta probabilidad de tener la cirugía. Para mí, prácticamente, con el primer evento de luxación, hay que hacer resonancia, hay que diagnosticar cuál es la lesión y hay que operarla antes de que llegue la segunda luxación y el problema se complique y lleguemos a tratamientos mucho más complejos del que podemos hacer ante una primoluxación. Si el paciente tiene más de 20 años, hablamos ya del triángulo con los tipos con los Pollard, y el paciente tiene menos probabilidad de cirugía y lo ubico en el triángulo y trato de ver si va o no va a cirugía, si es estructural o no la lesión o si hay algún tipo de patrón muscular y le aplico el tratamiento correcto, el tratamiento apropiado para el momento del paciente, tratando de agotar cartucho por cartucho, la primera opción, la segunda, y no irme con las opciones más severas al comienzo. Reducciones, por favor, con sedación. Es importante que el paciente colabore, no tener una resistencia muscular a la hora de hacerla. Si la resistencia muscular existe, va a haber obviamente un defecto óseo, que si no ocurrió con la luxación, va a ocurrir con nosotros haciendo la reducción. Entonces el tratamiento va a acompañar la enfermedad.
y la resonancia magnética en pacientes de riesgo. Ya con la tabla que describió Carlos, sabemos cuáles son los pacientes de tener un alto riesgo de recidiva de luxaciones. La resonancia debe ser tan pronto como se pueda para poder hacer los diagnósticos adecuados y los tratamientos adecuados y evitar complicaciones de la lesión. Por su atención, muchísimas gracias y bueno, continuamos con los casos clínicos. Muchísimas gracias, Víctor. Otro punto más para añadir dentro del esquema que queremos conversar. Ahora, Dani, te voy a dejar los micrófonos a ti primero, por ser el invitado, por supuesto, y bueno, para que conversemos un poco de todas estas cosas. ¿Qué le pasó a esto? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Dani, perfecto, Perfecto. te escucho. Bueno, anoté algunas cosas, me parecieron muy buenas presentaciones y creo que nos da pie como para que discutamos un poco. Yo quiero resaltar la importancia del diagnóstico, porque en general los traumatólogos tenemos una tendencia a dejarnos llevar por el entusiasmo y las técnicas quirúrgicas, pero con los años uno aprende que no hay un paciente gold standard, que hay una gran variabilidad en cuanto a la manifestación de los cuadros de inestabilidad. Creo que uno de los conceptos muy importantes que faltó es incorporar la importancia de la neurología en los cuadros de inestabilidad. Entonces, algo comentó Víctor, hablando de los patrones musculares, pero en el fondo es la coordinación psicomotriz la que está alterada, y entonces creo que en eso es muy importante que sepamos que no todas las inestabilidades o no todos los cuadros clínicos o las manifestaciones clínicas de la inestabilidad se tratan con arpones, con tornillos, con injertos, sino que también hay un componente de tipo psicomotriz que es fundamental tener en cuenta porque en muchos casos no considerar eso nos puede llevar al fracaso. Con respecto al diagnóstico en cuanto a exámenes complementarios, yo siempre a los pacientes por encima de 40 años les hago automáticamente una resonancia porque creo que la chance de ruptura de manguito rotador es muy alta y si está, quiero verla de entrada, no puedo esperar 6 meses para decidir eso. Yo una lesión aguda del manguito rotador la quiero operar en el acto, porque sé que, como bien dijo Víctor, la chance de recidiva de la inestabilidad va a ser mucho mayor, pero además no puedo dejar librada su evolución natural, al menos por 6 meses, una ruptura aguda del manguito rotador. Por otro lado, la clasificación de Stanmore que mostraba Víctor es muy importante, a mí me gusta mucho, pero no la aplico únicamente por encima de los 20 años. Muchos de los pacientes con inestabilidad multidireccional son mujeres adolescentes de 16, 17 años que tienen cuadros de inestabilidad multidireccional y no las opero. Andan bien con un programa adecuado de rehabilitación. Entonces, reivindico como Víctor el uso de la clasificación de Stanmore, pero no por encima de los 20 años, sino a cualquier edad, porque eso me permite definir si el paciente tiene un cuadro predominantemente traumático, o de laxitud, o de coordinación psicomotriz. Es una digamos, iniciación sobre el tema, ¿no? Y me llama la atención que hablemos de técnicas ya abandonadas, como la Putiplat, que seguramente van a tener mucha menor recidiva en un paciente con un defecto óseo que otras técnicas, pero que nos van a condenar a un avance hacia una artrosis glenohumeral. Lo mismo que la variante que es muy parecida a la que hacen los japoneses, que es la operación de Magnusson. Es decir, sabemos que por cada digamos, acortamiento que nosotros hagamos del subescapular, las chances de reducir de reducir la rotación externa es amplia y eso genera artrosis.
La cápsula está dinamizada de fábrica. Hay una interdigitación entre el subescapular, las fibras del subescapular y la cápsula. Por eso nos cuesta tanto separar el subescapular de la cápsula y encontrar un plano de clivaje. Entonces no es que no haya una dinamización de la cápsula anterior por parte del subescapular y un circuito, digamos, de reflejo neurológico y de reacción entre el subescapular y la cápsula. Pero bueno, el tiempo dirá, yo creo que ahí más que el efecto de dinamización de la cápsula puede ser el acortamiento del subescapular que se produce. Pero me llama la atención, sí, que pensemos en técnicas como esa y no pensemos en la banca abierta, que es una gran opción para esos grises que mencionaba Carlos, los pacientes que no son ni candidatos ideales para la artroscopía, ni candidatos concretos o seguros para la target. Bueno, la banca abierta tiene una tasa de estabilización mucho más concreta que la banca artroscópica. Entonces, en ese sentido, no son dos técnicas iguales. No es que porque yo diga bancar es lo mismo artroscópico y abierto, yo considero que son dos técnicas con un rendimiento distinto, y eso lo ha demostrado tal vez el trabajo más sofisticado desde el punto de vista metodológico que se ha hecho sobre inestabilidad, que es el trabajo de Mothadi, en el cual se compararon una población homogénea de pacientes, la técnica de banca abierta y la artroscópica, hecha la artroscópica por expertos en artroscopía y la abierta por expertos en cirugía abierta, y los resultados fueron muy significativos en cuanto a una menor tasa de recidiva con la banca abierta. El mismo Arciero hace un par de años publicó un trabajo que se llama, y nadie puede dudar de los méritos artroscópicos de Arciero, se llama el trabajo No se olviden de la banca abierta. Entonces creo que sería incompleto esta revisión de técnicas que se han hecho si no mencionamos la banca abierta. Gracias, Dani. Bueno, yo quiero compartir un poquito el tema que era que por eso había traído estas imágenes, que sé que algunos las recordarán y otros a lo mejor ni siquiera saben qué son. Estos eran los templates que uno utilizaba a la hora de planificación. En este caso es de prótesis, pero igualmente uno planificaba con el goniómetro los tamaños del Hill-Sachs, el tamaño del defecto glenoideo. Uno hacía una medida, uno hacía una esfera con un compás, a ver cuánto era el porcentaje que se perdía, para hacer un cálculo que siempre terminaba siendo aproximado. Hoy en día, a través de la tomografía, por una pregunta que está en el panel, que si todavía seguimos utilizando o todavía se mantiene la medición del glenoid tract como rutina, o prefieren a todos hacer el remplissage. Esa es una pregunta que está allí. Y sí, de rutina creo que debemos seguir apoyándonos, es mi opinión, con la tomografía para hacer las mediciones, porque es el número más exacto. E igualmente nos siguen quedando unas zonas grises, como comentaba Dani, como comentaba Carlos, que son unas zonas grises que a veces no está totalmente claro y pecamos por hacer algo más en el miedo de hacer algo de menos, porque el hacer algo de menos pudiera llevarnos al fracaso y la recidiva, y el hacer algo de más quizás nos estamos yendo por un tema más seguro en cuanto a lo que pudiera ser la probabilidad de fracaso. Claramente creo que entre todas estas presentaciones, y comparto con Dani, creo que todavía no podemos olvidarnos que existen cirugías, y así como siguen apareciendo un estudio del Putiplas que a lo mejor no continúa, no cala, o puede ser que sí lo sea, pero lo cierto es que hay cirugías que no se han podido desaparecer, y entre ellas está el bancar abierto, entre ellas está la cirugía de la target, independientemente como se quiera resolver, no las vamos a poder desaparecer porque van a seguir siendo soluciones. Y creo que las variantes de estas cirugías seguirán apareciendo cada día un poco más. Con el bíceps, sin el bíceps, con coracoides, con cresta ilíaca, con injerto cadavérico, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la base
estas restituciones y reparaciones es la que nos da la multiplicidad de variantes. Carlos, una preguntita, tú que comentaste un poco más acerca del remplissage, ¿de rutina le haces mayormente un remplissage o esperas tener los resultados del Hillside? O sea, esto lo pregunto basado en algunos de los trabajos que nos comentaste, donde claramente que si le hacemos el remplissage al paciente, la tasa de recidiva baja, claramente, ¿no? Lo vimos en tus trabajos. ¿Y de rutina prefieres hacerla o todavía dejas alguna zona gris allí o tomas alguna medición para ello? De rutina no lo hago. Tratamientos, te digo que a todos los bunkers le hago un remplissage. Creo que hay una indicación todavía específica de esa área donde tiene para mí un defecto óseo menor a 10%, igual que dice Víctor, con un Hillside grande, yo le hago un remplissage. Pero si tengo un Hillside muy chiquitito o no tengo, que es muy raro, casi siempre está, y no tengo defecto óseo glenoideo y tengo un paciente de 35 años que no hace deporte de contacto ni de colisión, yo le hago un bunker ya. Pero si tengo la duda allí, como te digo, le puedo agregar el remplissage seguro, cada vez lo hago más. Y lo mismo con el bunker, con el lateral jet. Igual, si existe la duda también, siempre me voy un poco más por encima y creo que quizás caemos en lo que estás diciendo de que pecamos en hacer un poco más por no hacer de menos por el riesgo. Así que de rutina no, pero cada vez más hago el remplissage. Dani, una preguntita que ponen por aquí por el panel. ¿Tú realizas el bunker abierto clásicamente como lo describió Bancar o tienes algún cariño especial que le hagas, algún gesto especial que le hagas a esa técnica? Yo uso prácticamente la técnica de Rockwood, la modificación de Rockwood para hacer el bunker abierto. Se separa el subescapular de la cápsula, se hace un abordaje, digamos, una artrotomía vertical de la cápsula, se configuran dos flaps, uno medial y otro lateral, entonces el flap, por supuesto, se reinserta el labrum, si está el labrum desprendido, y el flap medial se lleva a cefálico y a lateral, y el flap lateral se lleva a cefálico y medial. Okay. Con esa pregunta, Juan, que está ahí en el panel, que habla de clásico mini open, yo creo que en técnicas abiertas es un poco más de marketing, ¿no? Pero en realidad la herida es el tamaño en el cual tú te sientas cómodo por hacer. Yo en la target, por ejemplo, o las técnicas abiertas, la target no es muy grande la herida. Es una herida que no supera los 6 o 7 centímetros. Siempre estoy por debajo de eso, en ese nivel. Si esto no sé si se llama mini open o es mucho más grande la tradicional, pero creo que hablar de mini open o abierto en una forma clásica, no sé si el doctor Daniel nos puede clarificar eso, si hay una medida exacta para hablar de eso. Yo pienso que la herida debe ser del tamaño, la incisión, del tamaño en el que el cirujano se va a sentir cómodo para hacer el performance de la técnica correctamente. Porque al final lo que importa es que la técnica dentro del hombro esté adecuadamente hecha. Exactamente, Víctor. Yo asumo que el paciente no viene a hacerse una cirugía estética, sino que viene a que no se le salga más el hombro. Y en ese sentido, de todas maneras, como es tan flexible el abordaje anterior del hombro, no necesariamente se necesita una incisión gigantesca de esas que estábamos acostumbrados a ver hace 20 o 30 años, sino que con incisiones pequeñas y trabajando adecuadamente uno puede conseguir un buen resultado y acceder a todos los lugares del hombro que uno necesita para conseguir una buena posibilidad de reparación. Les voy a mostrar, por ejemplo, una paciente que mientras tanto estaba buscando con una inestabilidad multidireccional y
un caso bastante complejo que tenía una inestabilidad voluntaria y posicional, y la incisión que usamos es esta, es decir, es una incisión que tendrá 5 o 6 centímetros, pero uno puede jugar mucho con la piel de esa zona del hombro e ir a trabajar en distintos ángulos, ¿no? Así que sí, no hablaría. Sí, en algunos pacientes que tienen defectos muy severos, por ejemplo, si da la opción, Juan, les puedo mostrar un caso. Usamos abordajes más generosos, como en este paciente, a ver, que les voy a mostrar. A ver. En este paciente que les voy a mostrar, todo es gigantesco, y el abordaje tiene que ser más amplio. Este es un paciente que cuando lo operamos ya hace unos años tenía 36 años, un deportista de altísimo nivel, fue campeón de lucha, de MMA y UFC, y tuvo una luxación durante un combate y luchó 20 minutos con el hombro luxado. E hizo una desinserción bipolar de la cápsula. Se desinsertó el labrum y se desinsertó del húmero, y además hizo una ruptura en la unión miotendinosa del subescapular, que es una lesión bastante típica en los luchadores, ¿no? Entonces ahí nos encontramos frente a 3 problemas. Un paciente muy activo que tiene una lesión estructural severa, que tiene una ruptura del subescapular, que tiene una desinserción bipolar de la cápsula. Entonces son varias las cosas que tenemos que ir a reparar. Y estos pacientes también tienen inestabilidad glenohumeral, a pesar de que no entren dentro de las características típicas o más frecuentes que se discuten, ¿no? Pero estaría bueno para que discutamos un poquito el abordaje o cómo lo afrontaría cada uno. Es muy interesante ver el corte sagital oblicuo que ven a la derecha, porque observen que en la parte anterior del hombro hay un estallido, y la parte posterior del hombro está completamente indemne y tranquila, ¿no? Y en este paciente, Dani, lo resolviste abierto, y toda esa cantidad de estallido, como tú dices, deshilachamiento de la cápsula y todo, y bueno, su escapular quizás dentro de todo era lo más claro de poder reparar, entre comillas, ¿no? Y la cápsula en este caso la aplicaste igualmente como entre lo que quedó, o utilizaste algún reforzamiento aparte. Claro, evidentemente esto no da para una cirugía artroscópica, y tampoco tendría mucho sentido a este paciente hacerle una Latarjet. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Con un hombre que pretende volver a la práctica. Lo que hicimos fue un abordaje anterior, interdelto pectoral, en este caso un poco más generoso y más amplio de lo habitual, acceder a la parte anterior de la glena. Antes se hablaba de los túneles transóseos. Este paciente, como su actividad es tan intensa, preferimos ir a los túneles transóseos, que nos dan una fijación muy sólida, y le hicimos la reparación también con túneles transóseos a nivel del húmero, a nivel del labrum, y la sutura del subescapular, porque afortunadamente no se había desinsertado el subescapular. Como ven, el bíceps sigue estable en la corredera, y eso nos permitió, aquí ven la resonancia previa y posterior, y la resonancia previa y posterior a nivel del corte sagital. Y bueno, este es el paciente años después, afortunadamente tuvo una muy buena respuesta funcional y una muy buena vuelta al deporte. Pero digamos que son situaciones en las cuales uno sale de lo que es la patología habitual, ¿no? Aquí les voy a mostrar otro caso que todavía no operé, que voy a operar la semana que viene, y me interesa que lo vean y que opinen.
Esta es una paciente, una mujer de 20 años de edad, de 19 años de edad, que no tenía antecedentes clínicos, y en diciembre de 2019 tiene, ni generales ni de hombro, tiene un episodio de inestabilidad de hombro izquierdo mientras dormía. Y a partir de eso se dispara una inestabilidad sin ningún antecedente traumático. Fíjense que es un cuadro para pensar en un componente psicomotriz. La inmovilizaron con un cabestrillo y se disparó un cuadro de inestabilidad severa. No toleraba ningún programa de ejercicios y bueno, ahí me gustaría que discutamos un poco qué le haría a cada uno. Me van a pedir la resonancia, paso a la resonancia antes de que pasemos a eso. Era una paciente hiperlaxa y la resonancia magnética refiere que el labrum está en buenas condiciones, que digamos no hay defecto óseo, no hay defecto labral, lo cual suena bastante lógico para una paciente que debuta de esta manera, a esta edad, en el hombro no hábil, sin antecedente traumático, ¿no? Bueno, Dani, yo claramente en la resonancia estoy de acuerdo contigo. O sea, prácticamente la resonancia es muy probable que este fuera el resultado porque no tendría por qué tener ninguna patología de lesión como tal debido a su problema. Lo que sí yo esperaría por todo esto es un receso capsular bastante amplio si tuviera una artro. Con bastante líquido de contraste que se pudiera almacenar en el receso e inclusive en la parte posterior y anterior. Un intervalo de los rotadores que si lo quisiera medir anterior pudiera estar un poco amplio y distendido porque tiene esa laxitud. Pues esos son puros hallazgos que me imagino que tuvieran esto. Valga la opción con la paciente, fuera de que ya habías anotado de la parte del tratamiento fisiátrico, yo hubiese arrancado mi primera parte por allí, con esta paciente. Un buen plan de rehabilitación, un buen plan de coordinación muscular y un buen plan para volver otra vez a tener esa propiocepción, aumento del tono, fuerza y de reposición, tanto de escápula como de húmero, y hubiese arrancado. Claro, ahí haces la anotación donde no lo toleraba. Ahora, ya bajo esta circunstancia donde ya no lo tolera y teniendo esto en la resonancia, mira, la evaluación clínica en este caso, traslación de cabeza mayormente hacia anterior, o sea, pruebas de sulco, pruebas de cajón anterior, posterior, para poderme ayudar hacia dónde predomine un poco la laxitud o hacia dónde se hace ella un poco sintomática, para poder pensar de qué manera la panestabilizo, porque ya no sería una sola, sino una panestabilidad. Es mi opción en este paciente. Yo completando lo que comenta Juan, yo, esta paciente, mi opción quirúrgica, ya habiendo agotado las opciones de rehabilitación, porque sin duda alguna de los que estamos hablando, la clasificación de Stanmore, esta era una paciente que fisiatría, fisioterapia, el control neuromuscular, el neuromuscular era la mejor opción, era la primera opción. Y si esa falla, y vamos a cirugía, yo iría por cirugía artroscópica, porque a mí en esta paciente, con todo normal, según la resonancia, más allá de la laxitud que pueda tener, a mí me interesaría tener con la visión, tener acceso a 360 grados del hombro. Poder ver en la parte anterior, poder ir a la parte posterior, poder decir en ese momento si voy plicatura posterior, plicatura anterior. Normalmente estos de inestabilidad hay que aplicarlos anterior, y hay que también acompañarlos con una aplicatura posterior para tratar de balancear el hombro en ambos sentidos. Bueno, mi opción sería artroscópica para poder abordar las dos componentes, la anterior y posterior, que seguramente tiene. Me parece que comentaron que la paciente es una luxadora voluntaria, digamos. Más que voluntaria, posicional. Es decir, no es el trastorno que a veces uno ve desde el punto de vista de componente psicológico, pero sabe que si pone el brazo en una determinada posición, se va a subluxar, ¿no? Pero no es el perfil típico de una paciente que tiene como un tic
que les puedo mostrar después un caso, que luxa voluntariamente, pero sí tiene, yo cuando la examiné, el hombro se va a cualquier lado continuamente. ¿Porque le contraindicarías la cirugía si fuera voluntaria, Jan? Muy probablemente sí, o sea, en un primer momento haría una valoración psiquiátrica y contemporáneamente haría tratamiento físico y rehabilitador excesivo. Y cuando la paciente esté cansada de hacer rehabilitación, probablemente continuaría con rehabilitación. Si el caso continuase y se descarta que realmente la paciente luxa el hombro por algún trastorno psiquiátrico, por alguna condición psicológica, pues probablemente al fracasar el tratamiento rehabilitador, probablemente intentaría una reparación artroscópica, así como Víctor haría una reparación con capsular shift, tanto anterior como posterior, probablemente para retensar la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, la banda posterior, y darle, digamos, equilibrio a la articulación. So, no me excedería en hacer aplicaturas demasiado grandes porque puedes tener el problema de darle demasiada rigidez a la reparación y tener otro problema no esperado. Entonces, son pacientes difíciles que siempre que se pueda hay que evitar a operar. Y Sí, que, estamos todos de acuerdo. y que probablemente la cirugía bueno, es algo bastante desafiante en estos casos, porque qué hacer, muchas veces fracasan las aplicaturas capsulares por artroscopia, de ahí haces un latarjet, probablemente fracasen, ¿no? El latarjet, para mi gusto, estaría contraindicado. Contraindicado en pacientes hiperlaxos, se está dejando de hacer mucho más, ¿no? En la última, hace 2 años en París, hace 3 años, no recuerdo cuándo, hubo un simposium de inestabilidad del hombro, en donde se conversaba acerca de todo esto, y me parece que el doctor Valentín comentó acerca de la cirugía de Trillat para este tipo de casos. Entonces, bueno, son definitivamente cirugías demandantes y la decisión es fundamental. Yo creo que, me repito, descartar que tenga una condición psiquiátrica la paciente psicológica que realmente condiciona que esta paciente se luxe voluntariamente, y si el tratamiento conservador, descartadas las condiciones psiquiátricas, ha fracasado, yo intentaría ir paso a paso desde las cirugías más conservadoras, desde mi punto de vista, una artroscopia con reparación de banca o capsular shift, y a un Trillat quizás. Nos sigue faltando acá la técnica de capsular shift abierta, que ha demostrado, que publicado en Arthroscopy, que tiene una capacidad de plicatura mayor que la artroscopía, y además el cierre del intervalo de los rotadores, que en un trabajo de ProVenture también ha demostrado que la técnica abierta es más eficiente que la artroscópica. Por eso a mí me llama la atención que se borre esas técnicas y que nadie las mencione. Es una pena porque se están perdiendo una herramienta impresionante. Yo, doctor, pienso que es una cuestión de formación y de escuela. Particularmente en mi caso, yo, así como Carlos Moreno, nos formamos con el doctor Pestaña en Italia, y básicamente lo que se hacía era esto, y una infinidad de volúmenes. Yo nunca vi hacer ver con la indicación del latarjet. Yo estoy en un hospital en donde yo realizo más de 250 cirugías de hombro al año, y latarjet probablemente no haga bien indicados, en el sentido de tomando en consideración más del 20% del defecto óseo, o lesiones de Hagel, o lesiones muy amplias capsuloligamentosas. Yo no indico latarjet, es decir, yo hago 10, 12 latarjet, mentira, o sea, entre 5 latarjet, 10 latarjet al año,
y con ese número, con ese volumen de pacientes que operó al año. No sé si estoy indicando mal. Mi experiencia es la misma, mi experiencia es la misma. Me parece que la Target es una A ver, yo me formé con Rockwood. Rockwood decía que la Target no era la peor cirugía del hombro, sino la peor cirugía de la ortopedia y traumatología. Yo no estoy de acuerdo con eso, por más que Rockwood lo haya dicho, y como decía Gandhi, no hay que, digamos, aceptar los errores por más que estén escritos en los libros sagrados. Entonces, pero creo que es bueno adquirir esa técnica porque hay pacientes que la necesitan. Y de la misma manera, hay pacientes que andan muy bien con las técnicas abiertas. En el Congreso de Español, en el cual coincidimos, no sé si te acuerdas, que discutíamos con alguien de mucha experiencia, y él me decía que el 50% de los cápsulas Schiff le andaba mal, y yo digo, ¿pero los haces abiertos o artroscópicos? Y él me decía artroscópicos. Y es alguien que es indudable que tiene una gran capacidad quirúrgica. Entonces, tal vez lo que está fallando ahí es la técnica. Pero le muestro qué pasó con esta paciente, porque lo más interesante es, bueno, son los estudios preoperatorios, no tiene una hipoplasia glenoidea, y fíjense, le hicieron una técnica artroscópica, le pusieron 3 arpones, de los cuales, como ven, 2 están fuera, es decir, se han pasado en realidad, es como que han entrado, este es el más cefálico, que está dentro del hueso, como diríamos en el fútbol, pegó en el poste, pero estos 2, observen que están flotando fuera de la articulación, aquí lo pueden ver. Quedaron fuera desde un comienzo. Luce que estaban fuera desde un comienzo. Totalmente. Fíjense este corte, por ejemplo. Le hicimos reconstrucción 3D para asegurarnos que el superior, el cefálico, acá parece que estuvieran dentro de hueso, pero en realidad están, digamos, esto es un artefacto, está fuera de hueso. Y el superior, como ven, sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿ahora qué le hacemos a esta paciente? Sigue con una inestabilidad multidireccional, tuvo parestesias en el brazo durante varios meses, ahora se han reducido un poco, tiene esos 2 arpones fuera de su lugar, y tiene una elevación de 90 grados porque más allá de los 90 grados le provoca dolor. Yo creo que este puede ser un caso que puede ser para un trillat, como estaba mencionando Jan. Las 2 indicaciones clásicas del trillat son pacientes con instabilidades multidireccionales y pacientes mayores con roturas posterior-superiores que se benefician de este procedimiento y que tienen contraindicado un Latarjet, por ejemplo. Así que puede ser una opción, no sé qué opina de un trillat en este caso. Creo que sería una opción que yo consideraría si hubiera algún tipo de defecto óseo o si yo tuviera una gran confianza en la técnica que se hizo previamente. Pero a las pruebas me remito, no puedo confiar en lo que se hizo previamente. Entonces, mi objetivo va a ser hacer un abordaje anterior, tratar de extraer esos 2 arpones que están muy cerca del nervio circunflejo, y hacer una aplicatura capsular que seguramente no se ha hecho adecuadamente, y un cierre del intervalo de los rotadores, porque como sabemos, el intervalo rotador es un componente de estabilización en sentido posterior muy importante, ¿no? Ese sería un poco mi objetivo, es decir, primero no dañarla más, segundo extraer los 2 arpones inferiores en la medida de lo posible y que no sea riesgoso, y tercero aplicar la cápsula. Creo que eso me puede dar una chance importante de éxito y, por supuesto, complementarlo con un programa de rehabilitación muy intenso, lo cual no quiere decir muy agresivo, ¿no? Es decir, que se dedique mucho al tema ese. Les voy a mostrar muy rápidamente un caso en el cual viene a colación por y por lo que veníamos discutiendo, porque
Fíjense, este es un caso también muy demandante. Era una paciente que, perdón que está en inglés, pero es la versión que encontré más rápido. Cuando me viene a ver al consultorio, 40 años de edad, con un cuadro de desorden bipolar, tratada con litio, tiene episodios de inestabilidad glenumeral, no sé, 50 veces por día, va caminando por la calle y se luxa y se desmaya, se cae desmayada, y tiene una hija de 18 años de edad. Yo cuando hablaba con la paciente veía, bueno, si se ve el video ahora, espero que salga, continuamente saliendo y entrando el húmero, y la envié a rehabilitación. Se terminó desmayando también la kinesióloga, porque realmente inmanejable. A mí me entraba al consultorio para examinarla y sabía que se iba a luxar el hombro 2 o 3 veces y que había que hacerle tracción para reducirlo. Es decir, que un tema muy, muy complejo. Ella había tenido laxitud desde joven, pero tuvo un episodio de traumático en abducción rotación externa en el año 2002 y se fue de viaje en Europa, la operaron con diagnóstico de una bursitis subacromial, hicieron una descompresión subacromial, pero en realidad mi diagnóstico es una inestabilidad posicional, pero también voluntaria. A ver si tenemos suerte, si podemos. Fíjense, este es un video que hizo la misma paciente frente a un espejo, donde pueden ver lo que puede hacer con su hombro, ¿no? No tolera la rehabilitación, el hombro se va para adelante, para atrás. La paciente que les mostraba antes tiene un cuadro muy parecido, pero no tan marcado, de inestabilidad. Esta es la resonancia magnética. Había dudas con respecto a una lesión labral anteroinferior. Lo discutimos mucho con radiólogos de muy buen nivel, y realmente existía la duda, no había algo concluyente. Tenía un pequeñísimo defecto de Hill-Sachs, pareciera también un pequeñísimo defecto de tipo óseo de Bankart, pero la glena estaba en buenas condiciones. Y bueno, usando lo mismo que mostró antes el doctor Pacheco, fíjense que lo ponemos acá en un tipo polar 3, y el tema es qué hacerle. Es difícil manejar estos pacientes. Además, cuando yo le comentaba a esta paciente sobre el componente psicomotriz, yo he visto, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Gilles de la Tourette que hacen este tipo de cuadros, porque luxar el hombro no deja de ser una especie de tic, y cuando yo se lo comentaba me dice, mi sobrino tiene Gilles de la Tourette. Así que fíjense que lo neurológico va a estar cada día más presente en nuestra práctica. El problema es qué hacerle. ¿Tiene dolor? Dolor e incapacidad para vivir. Incapacidad, es decir, es una persona que sale a la calle y se desmaya, no puede contener a su hija, que también tenía un cuadro de hipermotricidad. Ella vive de hiperquinesia, ella vive sola con la hija porque es madre soltera por inseminación artificial. Además, habría que buscar al que le hizo la inseminación artificial para matarlo, y realmente, porque evidentemente pobre, más allá de sus expectativas, estaba en una condición que no podía manejar como madre la situación, hacía proezas para hacerlo, y la realidad es que incompatible con su vida. Ese es el tema. Y ahí uno pone en la balanza, ¿no?, sus mecanismos defensivos como cirujano, pero el compromiso con la persona que viene y dice, no puedo vivir así. Es que el problema es que cuando la clasificamos en ese triángulo y nos da un paciente que es polar 3, es bien difícil pensar en cirugía. Bien difícil. O sea, por lo menos según mi criterio, cuando un paciente está catalogado en ese punto, es bien complicado tratar de ofrecerle, porque no sé que en realidad gente, por supuesto, de mucha más experiencia que la que puedo tener yo, pues lo menciona. Y en mi experiencia, yo ese tipo de pacientes es bien difícil de tratar quirúrgicamente. O sea, un paciente que sin duda alguna quirúrgicamente no creo que tenga una idea
que se me puede ocurrir tan rápido, y más cuando ya usted hasta me lo puso un círculo a ese Polar 3, usted me le puso un circulito ahí, yo sacarlo de ahí, ese paciente Polar 3, para que sea quirúrgico, eso para mí es uno de los más grandes errores, inclusive prácticamente yo uso el triángulo, ese triángulo porque, y los fisiatras que están conectados pues, dirán que es cierto, si ese paciente está ahí, en esa esquina, es un paciente que no sé qué tiene que ocurrir para que yo decida hacerle la cirugía. Es un paciente que no sé cómo puedo convencerme para que yo plantee cirugía en ese paciente. El neurólogo puede ayudar en todo, pero no sé cómo puedo convencerme de que ese paciente necesita cirugía. Yo estoy de acuerdo contigo. En esta paciente que tiene tantas pérdidas de conciencia al día, que tiene problemas de trastorno bipolar, que además es madre soltera, con una niña que también tiene problemas, o sea, yo creo que el problema de ella, el último problema de ella es el hombro, sobre todo si no tiene dolor. Es decir, yo le... No, tiene dolor, tiene dolor, tiene incapacidad y tiene, es decir, es una persona que viene porque dice, doctor, no puedo vivir, sáqueme el brazo porque no puedo hacer una vida normal. Claro, el problema está en que cualquier técnica que queramos hacer para ayudarla necesita de una fisioterapia, una rehabilitación asistida posterior. Entonces, si a esta paciente ya le cuesta hacer sus actividades de la vida diaria hoy sin estar operada, mañana estando operada o en 3 semanas después de quitarle la inmunización, 4 semanas, no sé cuánto usan ustedes, esta paciente, ¿cuánto va a colaborar? Entonces, ¿qué éxito va a tener la cirugía, independientemente de la técnica, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que decidir en función del paciente, ¿no? No olvidarnos de ser médicos antes de ser cirujanos y entender qué pasa. Y a veces ayudar a este tipo de pacientes es más orientarla a otro tipo de ayuda multidisciplinar con algún colega que hacer algo nosotros, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo creo que si no puede hacer rehabilitación, yo no lo operaría, seguro. O sea, un punto que me convence, un punto que me pudiera dar un convencimiento es que el paciente por lo menos tenga de más de 6 meses con estabilidad neurológica. Si el paciente en verdad falla de rehabilitación y porque la hizo adecuadamente, y el paciente tiene una estabilidad neurológica que un neurólogo logra controlar el estado, el problema neurológico. Bueno, el problema no es neurológico, es decir, el problema es psiquiátrico, porque el tema de coordinación psicomotriz, desgraciadamente, un neurólogo con medicación no lo va a poder controlar. Sí lo puede controlar un rehabilitador con un trabajo muy largo, con técnicas de feedback, etcétera, etcétera. Pero el problema es que es tal el grado de inestabilidad que se ha desbarrancado, digamos, y es incompatible con rehabilitación y con la vida de esta paciente, con la vida diaria de esta paciente. Ese es el problema. Uno está entre la espada y la es, en este caso, local del hombro por la gran inestabilidad que tiene. Entonces, yo no tengo ninguna experiencia, o sea, ni siquiera he visto hacer una en directo, pero considerar una artrodesis glenohumeral no es ninguna tontería, ¿no? Y, por supuesto, la edad de la paciente es una paciente joven, es una propuesta quirúrgica muy agresiva, pero que sin poder contar con un periodo postoperatorio adecuado, en el caso necesario, que insisto, yo creo que no lo operaría, pero en el caso necesario de tener que operarla, porque no sé, lo planteo como a cirujanos que tengan más experiencia que yo, quizás una artrodesis glenohumeral. Claro, mira, en nuestro caso hablamos mucho con la paciente, hablé mucho con su psiquiatra, se adecuó la dosis del litio, que no modificó su inestabilidad, pero se adecuó la dosis del litio, le planteé los riesgos a la paciente muy crudamente, pero al mismo tiempo con mucha contención, porque así como el paciente pone el hombro, uno como cirujano pone sus coronarias, es decir, que el riesgo es compartido, y lo operamos.
Le hicimos primero una artroscopía, sobre todo porque me interesaba evaluar que el labrum anteroinferior estuviera o no desprendido, y sobre todo para descartar una lesión de Kim, una lesión intrasustancia del labrum posterior que se ve mucho en estos pacientes. No lo tenía, y entonces la abrí y le hice la aplicatura, algo muy anatómico y muy simple. Cerramos el intervalo de los rotadores, como decíamos antes. En algunos casos, no en este, es necesario, hasta está escrito la transposición del ligamento acromio-coracoideo para reforzar el intervalo. Hacemos la aplicatura, como alguien me preguntaba antes, esta sería la forma en que Roku propone la aplicatura. No le hicimos reinserción del labrum porque no tenía lesión de Bankart, y era la paciente que les mostraba antes. Afortunadamente lleva unos 4 o 5 años de operada y está evolucionando muy bien, recuperó su movilidad, recuperó su estabilidad, y le cambió la vida. Por supuesto que uno lo hace con un temor enorme, pero llega un momento en el cual uno es más un planteo como humano, como ser humano, que como médico. Me viene a pedir ayuda y realmente tengo que tratar de darle una ayuda. Me ha pasado una vez, el único caso de neurapraxia posoperatoria que tuve fue un paciente con esta patología también, que se le salía el brazo en cualquier dirección, en cualquier momento, y yo creo que por una separación demasiado agresiva del ayudante hizo una neurapraxia del músculo cutáneo. Entonces también eso ahora lo tengo muy en cuenta, pues son personas muy laxas. Pero me parece que cerrarle las puertas a alguien porque tenga un trastorno psiquiátrico, si uno toma todos los recaudos posibles, y en este tipo de situaciones que son inmanejables, es una opción, ¿no? Pero por supuesto, sin hacer experimentos. A esta paciente que tengo que operar la semana que viene, le pusieron 3 arpones, para mi gusto, sin ningún sentido. Entonces complicaron la cosa. Lo que sería una simple aplicatura capsular, ahora implica tener que ir a sacar arpones, que puede ser muy fácil, o como todos ustedes bien saben, puede ser buscar una aguja en un pajar, ¿no? Dani, una cosita con esos dos casos. Por lo menos en el primero de los arpones, hay una cosita que con el tiempo uno iba viendo que a veces no existe ninguna clasificación con respecto a eso, sino que uno la hace de manera personal. Criterios de severidad es no el tipo de cirugía, sino el cirujano que la realizó, ¿no? Porque muchas veces uno recibía un paciente, ¿no? Y en la conversación uno se enteraba el cirujano que había hecho la cirugía, y entonces ya uno por ahí sabía que si era abierta, que si no lo iba a hacer, la posibilidad de una aplicatura mayor o menor quedó, o algo así. Uno más o menos en esos criterios, pudiera haber un criterio de severidad en eso. Y pasaba que había unas cirugías que me tocó con un par de arpones que hicieron una cirugía abierta y las anclas las pusieron fuera inclusive de la superficie articular, o sea, estaba fuera de la glenumeral. Prácticamente sobre una cirugía primaria, porque nunca lograron colocar esos arpones dentro de la glenumeral. Otras veces pasa que me puede llegar un paciente con una cirugía fallida, como complicar, que caen dentro de las estadísticas que escuchamos el día de hoy, pero hecha una muy buena cirugía hecha, y uno ya aquí el criterio de severidad en esta cirugía uno ya le aumenta, o sea, ya uno sabe que esto ya es más complicado. Mira, yo con este casito de las anclas afuera, a mí me gustaría, por temas didácticos, académicos y por supuesto por un tema de planificación cerebral, yo le meteré el artroscopio primero, ¿no? Porque me daría un paneo de qué tanto daño o no sufrió la articulación con esos dos arpones. A lo mejor entraron, como dices tú, de poste, pero hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? Y sobre todo la capacidad, la calidad de la cápsula, si la maltrataron o no. Y pudiera después tomar la decisión si la termino abierta o la termino artroscópica, pero independientemente me daría una visión intraarticular y de repente poder sacar a lo mejor quizás más fácil las anclas, pero no, eso no conlleva uno con lo otro. Claro, a mí me da la impresión, Juan, que esos arpones están extraarticulares y que a lo sumo verás los nudos
desde un abordaje artroscópico, pero están flotando fuera de la articulación, y sacar eso desde un abordaje artroscópico me provoca, más allá de que uno va a inundar la cápsula y después abrir para hacer una aplicatura capsular, sería muy complicado. Es decir, te embarra la cancha, como diríamos nosotros, ¿no? Sí, no, por eso te lo comento, porque como tú en tus imágenes y en tus análisis, si yo lo veo por dentro porque están dentro de la cápsula, pero con el nudito allí, entonces es un poquito más fácil, porque tomando el nudo, jalas el nudo y se viene el ancla. Pero si los tienes por fuera, claramente, o sea, ¿qué vas a hacer por dentro? Nada más tomar la foto para después una charla como esta, presentarnos la visión articular, o sea, ya sería algo académico, pues, más que un tema por el paciente. Y mira, y con el otro caso que estabas allí, ¿no pensaste hacer una cirugía un poco más restrictiva para el paciente, buscando un poco más de fortaleza? O sea, una aplicatura un poco más rígida, quizás limitar un poquito con el suescapular, ¿sabes? Para dar un poquito más de contención allí. Mira, a las pruebas me remito, es decir, evidentemente alcanzó. La aplicatura con la técnica de Rockwood, realmente uno pone el brazo en abducción de 20 grados y en rotación externa de 20 grados para enfrentar la cabeza con la glena, y a partir de lo que te permita esa posición, aplicás la cápsula todo lo que puedas y te queda una doble capa de cápsula. Esa es la diferencia con la aplicatura artroscópica, en la cual uno arruga la cápsula y le pone un punto. Acá la cortamos, la hacemos sangrar y ponemos una capa sobre otra y le damos puntos, con lo cual cicatriza cápsula contra cápsula a partir de una liberación de, ya si vamos a otro plano un poco más molecular, de factores de crecimiento y toda una reacción fibrosa que se produce entre esas dos capas. Entonces, nos da la sensación de que le estamos generando, y vamos bien abajo, le estamos generando un factor de contención muy grande, además del cierre del intervalo de los rotadores, ¿no? Claro, por eso el cierre del intervalo creo que era una parte de más de hacer una contención delantera, a pesar de que eso te va a permitir un poco la corrección posterior, pero estás haciendo un poco más de fibrosis en la parte anterior. Y no, claramente era una decisión muy difícil, pero Sí. es verdad. Tienes un paciente que te está pidiendo ayuda, que te está diciendo que tiene dolor y simplemente cree que es un poco complicado abandonarlo, ¿no? Abandonarlo en el Totalmente. sentido de que vas a ir a la terapia, vas a volver, vas a ir a la terapia, cuando uno sabe que lo estoy mandando a la rehabilitación y que va a regresar para contarme lo mismo que me contó en la consulta No, anterior. es que en este caso era imposible, porque iba a rehabilitación, empezaba a hacer los ejercicios y se desmayaba. Entonces era imposible. No es la primer paciente que me toca así, hace muchos años me acuerdo una paciente que había sido anoréxica y se había recuperado, y cuando la veo hacía 6 meses que tenía un cabestrillo, y cada vez que se sacaba el cabestrillo se luxaba el hombro. Era hiperlaxa, sobre esa hiperlaxitud tuvo un episodio traumático, con lo cual dentro del triángulo pasó de ser tipo polar 2, estaría en el vértice derecho, a acercarse un poco más al vértice superior, porque agregó su patología traumática. No tenía lesión labral, pero tenía un cuadro que era imposible también intentar rehabilitación, porque en cuanto se sacaba el cabestrillo se le luxaba el hombro. Entonces también en ese caso hicimos la aplicatura capsular y afortunadamente con buen resultado. Qué bueno. Bueno, ya por la hora debemos finalizar. Debo darle las gracias a todos los panelistas, a Carlos, a Giancarlo, a Víctor, a Dani, por su gran... Una pequeña conclusión de todo esto es que todavía no todo está totalmente dicho, no se puede descartar nada, todo todavía sigue siendo una opción. Cada paciente necesita su propia receta. No podemos aplicar nuestra receta. Cada paciente necesita su propia receta. Desde el tratamiento conservador, que no podemos olvidarlo, hasta el tratamiento quirúrgico con todas sus variantes. Debemos aprender a ser bien general en todas estas cosas, donde tenemos que tener desde el arsenal fisiátrico
cirugía abierta, cirugía artroscópica, transposiciones, complementos con parchos, sustituciones óseas de diferente manera. Es un arsenal que debemos tenerlos todos a la mano porque siempre va a haber un paciente para cada una de estas soluciones. No quiero también dejar de darle las gracias a los participantes que están acá. Aprovechar que tengo dentro de la lista de participantes al doctor Parada, fisiatra. Lo tenemos también en el Comité de Medicina Física y Rehabilitación en la Sociedad Latinoamericana. Aprovechar también que Dani está aquí y estos panelistas que tenemos acá para comprometer al doctor Daniel Moya a un nuevo webinar que todavía no tenemos fecha, que va a ser el tratamiento conservador del hombro rígido. Y vamos a involucrar un poco a nuestros amigos fisiatras, donde vamos a tener aquí como panelista también al doctor Parada, y solamente hablar de ese tratamiento conservador desde el punto de vista traumatológico y desde el punto de vista fisiátrico, y no olvidar que nos podemos complementar, y esto es un trabajo en equipo dentro del médico, ortopedista, el cirujano de hombro, el radiólogo y el fisiatra, por supuesto. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la participación. Gracias a Reni por la plataforma, la sociedad. Y bueno, esperemos vernos pronto. Dani, confirmamos fecha. Víctor, Giancarlo, Carlos, por favor, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. Cuídense. Salud para todos, porque nos tenemos que seguir viendo y tenemos que seguir estando en el 2021, 2022 y así sucesivamente. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Nos veremos el próximo sábado en SBOT en línea con la sociedad que seguimos la academia. Muchas gracias, participantes. Gracias, Gracias, Reni. Moya, Carlos, Víctor y Juan. Muy agradecido, un placer. Bueno, mucha salud para todos. Feliz día. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, chao.